En este capítulo vamos a entrar en el mundo de la realidad virtual y para que nos explique un poco qué significa realidad virtual he invitado a Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, muy contento de estar contigo para hablar de este tema tan apasionante. Bueno, dinos, ¿qué significa realidad virtual? ¿Qué es? La realidad virtual consiste simplemente en usar la tecnología para transportarte a otros mundos y hacerte vivir otras realidades, ¿no? Es como llevarte a un sitio que no existe entonces, ¿no? Justo, yo creo que la palabra clave es la inmersión, consiste en transportar tu cerebro a que piense que está en otra realidad totalmente diferente y para eso presenta delante de tus ojos una realidad alternativa. ¿Como si fuese un juego o como si fuese un mundo paralelo? ¿Qué es? Sí, básicamente consiste en presentar delante de tus ojos una visión de un mundo virtual en el que tú te puedes mover y tú puedes interactuar con tu entorno. No es una experiencia pasiva, sino que se trata de una experiencia inmersiva en la que tú eres el centro de la acción y puedes interactuar normalmente con lo que ocurre en ese mundo virtual. Entonces, para entrar en esos mundos virtuales o en esa experiencia, ¿qué se necesita? Sí, normalmente la tecnología fundamentalmente es el uso de gafas de realidad virtual, una tecnología que, utilizando una serie de combinaciones de técnicas, ya sea a través de lentes de muy buena resolución, de cámaras y sistemas que te permiten orientarse en el espacio y de mandos para interactuar, te hacen creer que estás en otro mundo y tu cerebro automáticamente hace clic y se transporta a esa realidad. ¿Qué tipo de ejemplos, qué tipo de casos de uso nos puedes contar de realidad virtual? Si hablamos de usuarios como tú y como yo, para uso en casa, los casos de uso más comunes son, por supuesto, los videojuegos, en los que la inmersión amplifica la experiencia del videojuego y te sientes que eres realmente el protagonista, pero también se está poniendo muy de moda ahora, sobre todo a raíz de la pandemia, todo lo que son experiencias relacionadas con el bienestar físico, el ejercicio, ya sea como experiencias de relajación y mindfulness. Tener un entrenador personal, pero de forma virtual, ¿no? Que te ayude un poco o herramientas que te motiven a hacer ese ejercicio, ¿no? Quizás. Efectivamente, como el sistema conoce el movimiento de tu cuerpo, de tu cabeza, de tus manos, eso se mapea en resultados de tu entrenamiento y puedes saber y medir cómo de efectivo ha sido tu entrenamiento y cómo va mejorando sesión a sesión. Y aparte de todo lo que es entretenimiento, juegos, en el mundo de la industria, en el mundo de la empresa, ¿qué ejemplos podemos encontrar? La verdad es que la realidad virtual lleva ya un par de décadas utilizándose en muchas partes del proceso industrial, desde el comienzo de su diseño hasta el momento en el que lo comercializas. Y uno de los ejemplos más claros es cómo diseñadores que pueden estar distribuidos en todo el mundo pueden de forma colaborativa entrar a una misma sala virtual, tener el prototipo de lo que están desarrollando, ya sea un nuevo edificio, ya sea el motor de un coche, y trabajar sobre él, pudiendo sentir que el otro diseñador está al lado tuyo, indicando elementos del diseño que quieres mejorar y trabajando de forma colaborativa. Total, que eso es mucho más potente, ¿no? A la hora de colaborar en remoto, como a partir del COVID, que todos estamos trabajando desde casa, te permitiría traer equipos de trabajo de forma muy eficiente y todos trabajar en un ambiente tridimensional, ¿no? Efectivamente, el ahorro de costes es muy importante tanto en transporte como incluso en el prototipado de dispositivos que ya no lo tienes que fabricar físicamente, sino puedes iterar y simular en el mundo virtual, con tus compañeros comentarlo antes de pasar a producción. Y no es solamente la parte visual, ¿no? De estar en ese ambiente tridimensional y en esa habitación remota, sino también la parte de sonido espacial, ¿no? Eso es un elemento fundamental en la inmersión, el sentir que cuando tú estás colaborando con un avatar o una representación holográfica de otra persona, no solo la imagen se corresponde con su posición, sino también de dónde viene el sonido, porque eso hace que tu cerebro automáticamente haga clic y crea que está totalmente presente esa persona con la que está trabajando. Vamos a ver ahora un poco los productos y cómo ha sido un poco la evolución tecnológica en los últimos años, porque ¿cuándo empezó todo esto de realidad virtual? Bueno, si nos abstraemos un poco, estamos hablando de visión estereoscópica, es decir, de engañar a tu cerebro presentando dos imágenes ligeramente de otros ángulos de vista para engañar al cerebro y tener esa sensación de profundidad. Eso lleva ocurriendo 200 años. Vaya, 200 años es mucho, pero fue casi a finales de los 80, a principios de los 90, cuando empezaron los primeros prototipos de las gafas de realidad virtual que conocemos hoy, ¿no? Efectivamente, marcas incluso como Sega o Nintendo en aquella época ya lanzaron productos de realidad virtual y visores muy atractivos, pero quizá un tanto limitados por la capacidad de la tecnología de la época. Y fue entonces, en la década del 2010, cuando
se da ese salto cualitativo de tecnología. Efectivamente, quizá impulsado por el crecimiento del smartphone, que ha sido, digamos, un acelerador de todas estas tecnologías, vimos un poco dos tendencias fundamentales. Por un lado, el desarrollo de visores que utilizaban teléfonos móviles que ponías en un chasis, como podemos ver estas gafas de Google Daydream, y luego, por otro lado, otra tendencia en la que teníamos equipos mucho más aparatosos conectados a un ordenador o a una consola que te permitían ofrecer unas capacidades gráficas más elevadas, como podemos ver aquí las HTC Vive o las Sony PlayStation. Pero entrando un poco en esa solución, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia de usuario en ese tipo de producto. ¿Qué es lo que se necesitaba? Bueno, era tan sencillo como un sistema que permitiese hospedar, digamos, un teléfono móvil que tú introducías, cerrabas la trampilla y con las lentes que incluía el sistema presentaba una imagen ligeramente diferente a cada ojo, creando esa sensación de profundidad. Y tuvo un caso de uso muy orientado sobre todo a vídeos 360 para que tú te pudieses sumergir en eventos deportivos, en conciertos y demás directamente desde el salón de tu casa. A mí en particular le tengo mucho cariño a este modelo que como veis está hecho de cartón y son 10 euros lo que cuesta. Esto fue parte de una iniciativa que hicimos en el grupo de voluntariado, donde fuimos a hospitales a visitar a niños enfermos y les ayudábamos. Primero ellos construían ellos mismos sus gafas y cuando les enseñabas un museo o les permitías nadar con ballenas en un vídeo 360, pues la verdad que fue algo impagable, ¿no? Pero decías que había hecho un salto tecnológico un par de años más tarde, entonces tenemos este tipo de productos, ¿no? Gafas más avanzadas, más aparatosas también, pero que te permiten, una vez que se conecten a una consola o a un PC, etcétera, con sensores externos te permitían un poco tener esa experiencia interactiva que comentábamos antes. Finalmente, la experiencia que se podía conseguir con las gafas tipo Gear VR o Daydream o las de cartón que comentábamos estaba limitada porque no te permitían caminar en el espacio virtual, apenas podías interactuar. Y el potencial realmente de la realidad virtual va mucho más allá, va sobre interactuar, sobre ser lo que decíamos, el héroe de la acción, ¿no? Y por eso empresas como PlayStation, como HTC con Steam o muchas otras como Oculus, que ya empezó en aquella época a lanzar productos, apostaron por productos más complejos tecnológicamente, pero que te permitían tener mandos para interactuar y te permitían moverte por el espacio y tener una calidad gráfica mucho mayor porque se conectaban mediante un cable, ya sea a un ordenador o a un PC que tenía mucha más capacidad gráfica. Pero entonces sale Quest hace como 3-4 años y eso es un punto de inflexión quizás, ¿no? Ese tipo de modelo. ¿Por qué? Justo comienza una tendencia hacia el all-in-one, que le llaman, el todo en uno, en el que tienes toda la tecnología contenida en un solo visor, sin accesorios externos, todo autocontenido, y con eso se consigue una experiencia, en primer lugar, mucho más intuitiva, pero en segundo lugar, combinaba lo mejor de los dos mundos que acabamos de comentar. Por un lado era portátil y fácil de utilizar, pero por otro lado tenía una capacidad gráfica y una resolución y una nitidez mucho más potente. Eso lo hacían porque incorporaban el procesador, la batería, todos los sensores y todos los elementos dentro de la propia gafa. Es un poco como en los smartphones, ¿no? Los 2-3 primeros años del smartphone no había ese ecosistema de contenido, pero fue cuando empezó a haber multitud y miles de aplicaciones cuando hubo un uso masivo, ¿no? Estamos en ese punto ahora mismo. Efectivamente, ahora hay ya millones de gafas de realidad virtual en las manos de consumidores y los desarrolladores ven el atractivo de tener aplicaciones, servicios y contenidos. Y entonces, ¿dónde estamos ahora y cuál sería un poco la visión a los próximos 3-4 años? Sí, quizás hay dos vías. Por un lado hay una vía de mejorar la tecnología para que la experiencia sea lo más inmersiva posible, la mejor resolución, la mejor capacidad gráfica, el mejor sonido, ¿no? Y por otro lado hay otra vía que es la de la compactación, hacerlo lo más ligero posible y lo más ergonómico para que llevar unas gafas de este tipo pues sea una experiencia lo más cómoda posible, ¿no? Entonces en la vía de la compactación estamos viendo pues iniciativas tanto como la que Dani lleva ahora mismo de Pico, que han conseguido compactar mucho el tamaño de las lentes con una nueva tecnología, han llevado la batería a la trasera de la gafa, con lo cual consigue mucha más ergonomía y equilibrio.
Y también tenemos soluciones como las de HTC, en las que incluso sacando la batería como un elemento externo de la gafa, consiguen aligerar todavía más el dispositivo y tener productos de 200-300 gramos que son mucho más llevables, más ligeros y más ergonómicos, como podéis ver. Con estas yo te estoy viendo ahora mismo. Tengo unas cámaras que me permiten ver a través, entonces no me aíslo del todo de la realidad, sino que además soy capaz de ver también lo que está pasando. Lo que llaman Mixed Reality, que va a abrir muchos casos de uso porque podrás combinarlo con elementos virtuales y eso que ves en el mundo real también. ¿Cuándo esperamos que haya unas gafas como estas a nivel de peso y a nivel de portabilidad, pero con toda la potencia que se espera en esto y en los próximos años? Es ese equilibrio que comentábamos de intentar incorporar tecnología como hay ahora para seguimiento ocular, tecnología para reconocer tu cara y al mismo tiempo aligerar. Ese compromiso es muy complejo y yo creo que tardaremos todavía un par de años en ver ese producto que sea tan ligero como este, pero que incorpore toda esa tecnología. Pero los avances que hemos visto en los últimos años son tremendamente prometedores, hay un nivel de madurez en la industria muy alto y ya son productos que son perfectamente recomendables para todos vuestros amigos. Perfecto, entonces esto es imparable también, ¿no? Sin duda.